Continuando con el video anterior, en donde nos planteábamos por qué algunas transformaciones ocurren y otras no, y vimos que la segunda ley de la termodinámica nos dice que ocurren aquellas que conducen a un aumento de la entropía del universo. Pero como veíamos hacia el final del video, podemos calcular la variación de entropía del sistema y no la variación de entropía del universo. Con lo cual no nos aseguramos, con la variación de entropía del sistema, ya que involucra la del universo también al entorno, no nos aseguramos que conociendo el valor de variación de entropía del sistema podamos decidir si una transformación ocurre o no ocurre espontáneamente en las condiciones en que estamos trabajando, que son las estándares de termodinámica, pero que son en general condiciones que se dan en la naturaleza también. Por lo tanto, lo que se buscó es una variable termodinámica del sistema que nos permita, con su valor, conocer si la reacción ocurre o no. Pero esa variable tiene que tener alguna relación con la segunda ley. De lo contrario, no serviría, porque lo que realmente se observó, el patrón común que se observó en el universo, es lo que nos determina la segunda ley. Entonces, se define una variable nueva del sistema que se representa con la G, ¿sí? Como lo veo acá, que habla de la energía libre de Gibbs. Generalmente no decimos de quién, pero es la energía libre de Gibbs, es el científico que lógicamente ha trabajado en estas cuestiones y por eso lleva su nombre. Es igual, esa energía libre para el sistema, es igual a la entalpía del sistema menos otro término energético que involucra la entropía y está dado por la temperatura en la escala absoluta. Acá cuidado, hay que tener cuidado porque es en escala absoluta, no en grados Celsius, por la entropía del sistema. Entonces, como vemos, esta nueva función termodinámica está relacionada con las anteriores. Su valor absoluto es definido de esta manera matemáticamente. Entonces decimos que esa energía libre va a ser también una función de estado, porque en realidad depende de dos funciones de estado, como es la entalpía y la entropía. Entonces la variación de energía libre también va a ser una función de estado. Esta definición es, por ejemplo, aplicable, pensemos, a una gota de agua, ¿no? Si este es nuestro sistema y esa gota de agua se evapora a una determinada temperatura ambiental, entonces su energía libre, la energía libre que contiene el sistema, va a sufrir una variación, que lo vemos en esta expresión matemática. Entonces, si varía la energía libre del sistema, varía la entalpía del sistema y varía la entropía del sistema. Y esto ya lo veníamos viendo desde los segundo video, donde vimos que hay una variación en el calor, ¿sí? O sea, hay una liberación o una absorción de calor por parte del sistema cuando se transforma. Luego vimos en el anterior video que hay una variación de el desorden en la distribución de las partículas y de la energía en ese sistema, y habrá entonces una expresión matemática muy útil que vamos a ver que se puede usar para decidir, por ejemplo, procesos espontáneos, ¿no? Si conocemos estas variables del sistema. Ahora bien, yo les decía que no podemos decidir si digamos, si la variación de entropía del universo es mayor que cero.
O sea, ¿cómo vamos a decidir con esta expresión que es toda del sistema? Bien, porque hay una relación con la variación de entropía del universo y esta es una relación que no la desarrollo matemáticamente, pero es posible de hacerse porque es así como se encuentra y se las doy directamente para que la interpretemos. ¿Y qué nos dice esa relación entre variación de energía libre del sistema y variación de entropía del universo? Que la variación de energía libre se relaciona en forma inversa con el delta S del universo, ¿sí? Si esto quiere decir que si la entropía del universo aumenta, ¿sí?, la variación de energía libre disminuye del sistema. Entonces, si decimos que para que un proceso sea espontáneo, la variación de entropía del universo tiene que ser mayor que 0, entonces la variación de energía libre del sistema, que lo podemos calcular, por ejemplo, con esta expresión matemática, tiene que ser menor que 0, que es lo mismo que decir disminuye la energía libre del sistema. Observen cuando pongo las simbologías, que una cosa es poner la variable, ¿sí?, termodinámica y otra es poner la variación de esa variable, ¿no? Delta G0. Bien, entonces, si en un determinado momento el agua líquida se evapora espontáneamente, significa que la energía libre de ese agua disminuyó. Y esto, como veíamos en el video anterior, va a suceder a determinadas temperaturas para los cambios de estado. En algunas circunstancias, la misma evaporación nos va a dar un valor mayor que 0 de delta G. Entonces vamos a decir que en esa condición de temperatura no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para decidir si una reacción va a ocurrir espontáneamente o no va a ocurrir? Es conocer el valor de la variación de energía libre del sistema, porque si disminuye la energía libre del sistema, aumenta la entropía del universo. Esto es lo que nos dice esta relación que hemos marcado y encontrado de suma importancia. En esta diapositiva vamos a ver ejemplos de transformaciones exergónicas, es decir, espontáneas, delta G menor que 0, y veamos que aquí debajo tenemos escrita la ecuación. Esto es, ¿qué tipo de ecuación es? Es la fermentación de la glucosa, dice, o sea que el reactivo es una glucosa, se forma alcohol, en este caso se forma etanol, y el dióxido de carbono. Esta reacción ya en química biológica verán en qué momentos, en qué situaciones se forma en los organismos vivos, o se produce, mejor dicho, en los organismos vivos. Bien, ¿qué nos dice este gráfico? Tenemos dos niveles de energía marcados. Este es un nivel de energía, este es otro nivel, perdón, 3, y acá tenemos otro nivel intermedio. Las flechas de diferente color están para diferentes, indicando la variación de diferentes propiedades de estado, ¿no? En este caso es para delta H y nos dice que baja de este nivel a este, es decir, que es una reacción exotérmica, libera calor. ¿Y cuánto libera a presión constante esto? Libera siempre, presión constante o no, pero si es a presión constante es una relación de entalpía ese calor, para repasar. Bien,
¿Qué nos dice este otro término, T por delta S menos T por delta S, quede negativo? ¿Qué sucedió con la entropía del sistema? Si disminuye todo este término de este nivel a este, es porque la entropía aumentó. Aumentó la entropía del sistema, ¿sí? Porque para que este término quede negativo, este tiene que haber sido positivo. Bien. Como consecuencia, una reacción exotérmica que ocurra con aumento de entropía, todo va a conducir a que la energía libre del sistema disminuya. O sea, es una reacción exergónica y entonces es espontánea. ¿Sí? Vamos al otro ejemplo, que es la combustión del etanol. Creo que tenían que calcular ustedes la variación de entalpía en algún ejercicio para la combustión en condiciones estándares del etanol. Bueno, aquí tenemos un valor de variación de entalpía para esa sustancia en su combustión completa. Y lo que podemos ver es que también es exotérmica, como toda combustión, ¿sí? No podría ser de otra manera, que la cantidad de el calor que libera, ¿sí? Es todo esto. Entonces, por ese lado está disminuyendo la energía libre. Pero, ¿qué pasa con el término menos T por delta S? Nos da positivo. Significa que la variación de entropía ha sido negativa, porque negativo, ¿sí? Precedido por negativo, o sea, o menos por menos, es más. Entonces, si este término aumenta, da un aumento energético en el sistema, es porque la entropía disminuyó. Disminuyó la entropía. Y es una reacción exotérmica con disminución de entropía, pero la disminución de entropía no es tan alta o tan grande como para contrarrestar la disminución que se produce de energía por parte de la variación de entalpía. ¿Se entiende? Esto tiene un valor mucho más alto que este término, con lo cual el delta G sigue siendo negativo como en este caso, ¿sí? Sigue siendo una reacción también exergónica. Entonces ustedes dirán ahora, bueno, pero es exotérmica, es ergónica, es exotérmica, es exergónica. Entonces, ¿podemos decir exergónica cuando son exotérmicas? No, porque son cosas diferentes cada una de esas variables termodinámicas. Y fíjense qué sucede en este caso. La variación de entalpía pasa de este valor a este. ¿Sí? Perdón, la entalpía del sistema pasa de este valor a este. La variación de entalpía nos dice que es un valor mayor que cero, es decir, que es endotérmica, absorbe calor. Si absorbe calor, ¿cómo puede ser que la variación de energía libre nos diga que es menor que cero y es exergónica? Es espontánea a pesar de ser endotérmica. Bueno, esto tiene que ver con este otro término, el término entrópico. ¿Qué me está diciendo esto? Que hubo un aumento de entropía, porque en este caso, para que este término nos quede negativo, ¿sí? Como está quedando y tanto, implica que hubo un aumento de entropía del sistema. Y ese aumento de entropía, a su vez,
según la temperatura a la cual ocurre, si es una temperatura alta, hace que este término sea muy grande, con lo cual, fíjense que la cantidad de calor que se absorbe, ¿sí?, no es compensada, es menor que la cantidad del cambio entrópico, ¿no?, y la temperatura a la cual ocurre. Entonces, esto es una reacción que a una determinada temperatura va a depender, por supuesto, de esto. A una determinada temperatura va a ocurrir de manera espontánea, a pesar de que hay una absorción de calor, que es otra cosa. Yo creo que mirando estas reacciones en paralelo pueden analizar esta cuestión de que no hay un sinónimo entre los términos endotérmico, endergónico, exotérmico, exergónico. Es una reacción, por otro lado, una reacción endotérmica puede ser espontánea en determinadas condiciones de temperatura. Una reacción exotérmica con aumento de entropía siempre va a ser espontánea porque los dos conducen, digamos, los dos términos de la expresión conducen a que la energía libre disminuya. Si los dos términos están disminuyendo, los dos son negativos, pero, insisto, tener en cuenta este negativo, ¿sí?, que si el término queda negativo es porque la entropía aumentó. Y esto también es bastante, desde el punto de vista físico, entendible, porque se aumenta el desorden energético. Esa es la tendencia, ¿no?, de los sistemas cuando ocurren reacciones. Tiene que aumentar también y disminuye, perdón, y libera calor. Entonces son las más seguras de que ocurran espontáneamente, en realidad son espontáneas a esa condición en cualquier condición, perdón, de temperatura y de presión. Bien. Entonces, en función de esto que hablamos, con esos ejemplos, yo aquí les pongo un cuadro donde hay las 4 posibilidades que tenemos. En cualquier transformación. Podemos tener una transformación en donde la variación de entalpía sea menor que 0, la variación de entropía mayor que 0. Acá ustedes tendrán que completar si esto es menor que 0, si es endotérmica o exotérmica, si delta S es mayor que 0, se aumentó o disminuyó la entropía. Y entonces, ¿cómo es delta G? Atención que acá está puesto delta S, la variación de entropía, no el término T por delta S. Noten la diferencia. Bueno, con esto, ¿sí?, vamos a analizar, completando eso, después cuando nos reencontremos vamos a analizar la situación de estos ejemplos, ¿no? Si van a ser reacciones espontáneas, recuerden que hay algunas que dependen de la condición de temperatura, ¿sí? A temperaturas altas puede que lo sea, o otras puede ser que lo sean a temperaturas bajas, de manera tal que el término T por delta S se modifique de una manera que favorezca la espontaneidad. Bien, y para ir un poco finalizando ya con esta unidad, lo que vamos a analizar ahora es, otra vez partiendo de esta expresión delta G, vamos a ponerlo con cualquier condición, porque no vamos a poner valores. Delta G es igual a la variación de entalpía de la transformación menos la temperatura absoluta a la que ocurre por la variación de, la variación de entropía de esa reacción. Entonces, teniendo en cuenta esta expresión, vamos a despejar la variación de entalpía de una transformación, o sea, el calor total que una transformación puede liberar o absorber. ¿A qué queda igual? A la variación de energía libre más, porque este término pasa sumando al otro miembro,
T por variación de entropía. Es decir, que la variación de entalpía, fíjense que es la suma de otras dos variaciones de energía. Entonces, lo que podemos decir que esta es la energía total involucrada en una transformación. La transformación de la materia. Se transforma, hay una cantidad de energía total, ¿sí? Que se transfiere con el entorno. Pero esa cantidad de energía total que se transfiere va a estar dada por dos términos. Este término, que es la variación de energía libre, nos da idea de la cantidad de esta energía total que el sistema aprovecha, puede utilizar para hacer trabajo. Por eso se lo llama energía útil, porque es energía que se transfiere hacia su entorno, la transformación, pero que la puede utilizar para realizar trabajo, la utiliza para realizar trabajo, energía útil, por tanto. Entonces, a la energía total le restamos la energía útil, ¿qué nos queda? Este otro término, ¿sí? Es la variación de energía que se produce por disipación, por en este desorden o aumento del orden o del desorden del sistema y no es aprovechable para realizar algún trabajo. Entonces sería la energía no útil. Energía no útil o no aprovechable por el sistema. ¿Está? Por ejemplo, veamos el caso de la combustión de la glucosa, como un ejemplo para terminar de entender esto. Si la glucosa combustiona en forma completa, y esta es una reacción que ocurre en la respiración celular de los organismos vivos. Sabemos que para que esto quede equilibrado necesitamos por cada mol de glucosa 6 moles de oxígeno y se forman 6 moles de dióxido de carbono y 6 moles de agua. Entonces, como es una combustión, sabemos que esta reacción tiene una variación de entalpía menor que 0, porque es exotérmica, ¿sí? Ahora bien, esto me dice que libera una cantidad de energía total. Es el máximo de energía que genera, que transfiere, libera, transfiere al entorno, que es el entorno de la célula, por supuesto, donde ocurre la reacción, ahí, al entorno, esa cantidad de energía como máxima. Ahora bien, una parte de esa energía, una parte, la utiliza para otra transformación. O para hacer trabajo mecánico también, por ejemplo, el movimiento en los animales, el movimiento muscular, también puede ser transformaciones que conducen a la formación de nuevas estructuras, ¿sí? Que ustedes las van a ir entendiendo en la química biológica. Dentro del organismo vivo se generan nuevas estructuras y para que se generen esas nuevas estructuras se necesita energía y esa energía proviene de parte de la que se libera en la respiración, por ejemplo, una parte nada más, porque la otra parte de esa total no la utiliza el sistema, no la puede aprovechar para hacer ese tipo de trabajo, generar nuevas estructuras o moverse. Y entonces esa energía es la que se disipa, la que no se puede utilizar, la no útil. La energía que se disipa en el entorno de ese sistema
o dentro del sistema y que contribuye al orden o desorden, también dicho, de la energía y de la estructura de la materia. Bien, de esta manera completamos todos los conceptos. Tenemos que hacer un cierre, pero el cierre me gustaría que lo hagamos entre todos, por eso no voy a hacer las uniones de un video con el otro. Lo vengo diciendo en cada video, pero la idea sería que ustedes pudieran elaborar a partir del mapa conceptual que una compañera puso, compartió generosamente en el foro, puedan elaborar, pensar un mapa que agregándole a ese, cómo se conectan los demás temas que hemos visto en la unidad. ¿Qué información me da una variable termodinámica? ¿Qué información me da la otra? Poder diferenciar esas cosas es fundamental para comprender y saber en qué momento debo utilizar una forma de energía u otra. Entonces, esto lo propongo, no es obligatorio, pero dejo una propuesta que se trabajará, por supuesto, el último día donde estemos finalizando con la unidad, que es al vernos luego del receso de Semana del Estudiante. Bien, con esto finalizamos entonces.